Buenos días a todos, muy bienvenidos. Mi nombre es Luciano Portas, soy alumno de la Escuela Shanti de Yoga y hoy vamos a hablar sobre el sistema endocrino que corresponde al módulo 6 de anatomía. Es un tema que para algunas personas es un poquito complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema endocrino está ahí presente acompañándonos en grandes procesos en nuestra vida. Quizá lo más evidente que podemos encontrar son aquellos cambios en la pubertad porque son los que desde el exterior se pueden observar más en una persona. Por ejemplo, la mujer en la pubertad, el aumento del estrógeno va a inducir a un cambio corporal con el desarrollo de las glándulas mamarias o también, por ejemplo, acumulación de tejido adiposo en sus caderas, en sus glúteos y le va a dar la característica anatómica de la mujer. En el caso del hombre, por ejemplo, podemos observar que la testosterona va a aumentar su masa muscular y también va a producir un engrosamiento de las cuerdas vocales y hace que su voz se vuelva más grave. Pero estos son de alguna forma los más evidentes. Hay innumerables procesos que se llevan en el organismo gracias a la función hormonal. Entonces, para ir guiándonos, vamos a empezar con una pequeña clasificación. El cuerpo humano básicamente tiene muchas funciones biológicas que necesita para mantener la vida. Y estas funciones van a ser reguladas por dos grandes sistemas. Por un lado tenemos las funciones del sistema nervioso, que lo hace a través de las sinapsis neuronales, que es comunicación entre neuronas, entre una neurona y una célula o una neurona y una glándula. Esto va a inducir una serie de procesos que permiten regular las funciones. Y por otro lado lo hace a través del sistema endocrino, que este necesita mensajeros químicos moleculares que son las hormonas para inducir estos procesos. La gran diferencia que podemos mencionar es que el sistema nervioso de alguna forma lo hace de forma más eficaz, más directa, porque son procesos que necesitan llevarse a cabo de forma más rápida, pero son menos duraderos en el tiempo generalmente. En cambio, el sistema endocrino es un proceso más lento el que lleva, pero dura mucho más en el tiempo. Hoy en día, por suerte, la ciencia ha avanzado mucho en la investigación de las glándulas, del sistema endocrino, de la producción hormonal y de las diferentes funciones que éstas ejercen en el organismo. Pero ya culturas antiguas utilizaban estos conocimientos, quizás no por un proceso científico, pero sí de una forma intuitiva, que a través de algunas prácticas con posturas o con algunas meditaciones, con el uso de la concentración, activar algunas glándulas para inducir estados de conciencia más elevados. Esto hacían, por ejemplo, los yogis. Y podemos citar otro ejemplo de otras culturas. Son muy comunes, por ejemplo, los chamanes en algunas tribus, que a través del conocimiento de la herboristería hacían algunos brebajes, los cuales los consumían y inducían estados que para ellos eran más cercanos a lo espiritual. Y hasta aquí llegamos con esta pequeña introducción que quería darles para que se vayan ubicando en el tema y que no se desorienten, ¿sí? Ahora vamos a empezar a explicar los conceptos principales del sistema endocrino. Entonces podemos decir claramente que el sistema endocrino es un conjunto de órganos o de glándulas que regulan funciones corporales a través de la secreción o producción de hormonas que son mensajeros. Por otro lado, tenemos que explicar que las glándulas a su vez se clasifican en dos tipos. Por un lado vamos a tener las glándulas endocrinas, que son las que vamos a estudiar en este video, que son aquellas que producen y secretan las hormonas hacia el intersticio, es el espacio que hay entre las células. Desde aquí se mete, digamos, adentro de un capilar, que sería el espacio endovascular, y a través del sistema circulatorio va a llegar hacia la célula diana, a la cual va a inducir a que se active o a que produzca alguna función. Dentro de esta clasificación también están incluidos aquellos órganos que, si bien su función principal es otra, como por ejemplo el páncreas, que su función es digestiva, pero también secreta algunas sustancias en el torrente sanguíneo y por eso se lo incluye dentro del sistema endocrino. Y por otro lado tenemos a las glándulas exócrinas. Son aquellas que van a producir o van a secretar sustancias hacia el exterior del cuerpo o hacia la luz de un órgano hueco.
Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, a las glándulas sebáceas, a las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel, a las glándulas salivales, por ejemplo, entre otras. Y vamos a decir bien básicamente que una hormona es una molécula mensajera, la cual es producida por una glándula o una célula glandular, y esta va a actuar generalmente en otra parte del cuerpo cuando llega a una célula diana. Una vez comprendido estos conceptos, podemos pasar a explicar las funciones del sistema endocrino y las vamos a dividir en tres. La primera es la homeostasis, y es el equilibrio. El cuerpo necesita manejarse dentro de determinados equilibrios para mantenerse saludable y el sistema endocrino colabora con esta función. Entonces, ¿cómo lo hace? Manteniendo, por ejemplo, la composición química del medio interno o, por ejemplo, ayudando al mantenimiento del metabolismo y el gasto energético. También tiene participación en el control de las contracciones de la musculatura lisa, que son aquellos músculos que forman las paredes de las vísceras, o también de la contracción de la musculatura cardíaca, que es la que está en el corazón. Otra función muy importante es las secreciones glandulares, ¿sí? Porque tiene que haber un equilibrio entre las secreciones que se producen de las glándulas, un equilibrio hormonal. Generalmente es muy poquita la hormona que manejamos en sangre. Y también hay un nivel de jerarquías entre las glándulas. Hay glándulas importantes que van a regular la función de otras glándulas en el cuerpo, ¿sí? Que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Otra función en el sistema endocrino que tenemos es su participación en la reproducción humana, por ejemplo, con la maduración de los óvulos o la producción de espermatozoides. También tiene participación en la preparación del canal de parto para el momento del nacimiento del bebé, y también en la producción de leche por parte de las glándulas mamarias a través de la prolactina, que es una hormona que se libera para esta función. Y por último tenemos también la participación de este sistema en el crecimiento y el desarrollo humano, que nos va a acompañar hasta que alcanzamos la edad adulta. Por ejemplo, una de las hormonas que participa mucho en las funciones estas son la hormona de crecimiento humano, que tiene mucha participación en la síntesis proteica, en la división celular y en el crecimiento de las células para que el cuerpo se pueda ir desarrollando y vayamos pasando por todas las etapas que tenemos que pasar del desarrollo y la maduración del cuerpo. Por ejemplo, de niños no tenemos madurez sexual y es gracias a un proceso hormonal que logramos alcanzar esta madurez en la pubertad o en la adolescencia. Lo siguiente que quiero explicar y que quede muy en claro es cómo es el mecanismo de la actividad hormonal, y lo voy a hacer por medio de este esquema sencillo. Por un lado podemos observar que tenemos células glandulares, las cuales están produciendo hormonas, son liberadas por el torrente sanguíneo hasta alcanzar a la célula diana. La célula diana tiene receptores específicos para determinados tipos de hormonas, y una vez que esa hormona llega, activa la célula diana y produce su estimulación o la secreción de otra hormona. Este sistema está regulado de dos maneras. Por un lado, los receptores de la célula diana pueden variar en cantidad, entre 2000 a 100.000 receptores, porque se están sintetizando constantemente estos receptores. Según el requerimiento del cuerpo, se van a producir más o se van a producir menos. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de hormonas en sangre, yo puedo disminuir la cantidad de receptores en una célula diana para disminuir su sensibilidad a esta hormona y disminuir por lo tanto su efecto. Esto se llama regulación por decremento. Otra de las cosas que pueden pasar es que yo, ante una disminución de la cantidad de hormona en sangre, puedo aumentar los receptores en una célula diana para volverla a esta más sensible a la poca hormona que hay disponible, y esto se llama regulación por incremento. También hay otros mecanismos de regulación de esta actividad, y son los de retroalimentación, que pueden ser negativa o positiva. En el caso de la retroalimentación negativa, que es la más común y la que más se da en el sistema endocrino, la voy a explicar con el siguiente ejemplo. Por un lado tenemos al hipotálamo, que es el sitio de conexión con el sistema endocrino, el cual le va a avisar a la glándula hipófisis qué hormona debe liberar.
Supongamos que la glándula hipófisis libera tirotrofina. La tirotrofina viaja por la sangre y va a llegar a las glándulas tiroides. Las va a activar y las tiroides van a liberar hormona T3 y T4 en sangre. El aumento de hormona T3 y T4 en sangre, a su vez, va a inducir a que el hipotálamo deje de enviar estos estímulos a la hipófisis para que se siga liberando la tirotrofina. Y esto se llama retroalimentación negativa. O sea, la primera acción induce un efecto y este efecto a su vez hace un efecto contrario sobre la primera acción, la inhibe. En el caso de la retroalimentación positiva es distinto. Por ejemplo, en el caso de la mamá que está dando la lactancia, las glándulas mamarias o el pezón de la mamá está siendo estimulado por la succión del bebé. Este estímulo va a viajar a la glándula pituitaria y va a inducir a que ésta libere más prolactina. Y la prolactina a su vez induce a mayor producción de leche. O sea, la primera acción produce un efecto en el organismo y este efecto en el organismo refuerza a la primera acción para que se siga produciendo. Ahora me gustaría explicar un detalle muy importante que es para entender al sistema endocrino y se trata de las jerarquías de glándulas, ¿sí? Es muy importante porque si no, no vamos a entender cómo funciona este sistema tan complejo. Y para empezar tenemos que ir al sistema nervioso central porque trabaja en conjunto con el sistema endocrino. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una estructura que se llama hipotálamo. El hipotálamo es la parte más inferior del diencéfalo y es el sitio en donde se vincula el sistema nervioso con el sistema endocrino. ¿Y por qué es tan importante? Porque bueno, el hipotálamo tiene por un lado muchas aferencias, o sea, información que llega hacia él, que recibe acerca de la corteza cerebral, del tálamo, de los órganos, situaciones relacionadas con el estrés, las emociones, el dolor, por ejemplo, y a su vez regula también funciones del sistema nervioso autónomo como ser la sed, el hambre, la conducta sexual, la temperatura del cuerpo y los mecanismos involucrados con la lucha y la huida. Así que vean qué importante es el hipotálamo. Y este hipotálamo está en íntima relación con la principal glándula del sistema endocrino que se llama glándula hipófisis o también llamada pituitaria. El hipotálamo, a través de la información que recibe, va a generar estímulos que van a estimular a su vez a la glándula pituitaria para que ésta libere determinadas hormonas que van a actuar en otras glándulas del cuerpo. ¿Y cómo se ocasiona esto? Bueno, vamos a explicar bien. La hipófisis es una glándula que se encuentra alojada en el centro de la cavidad craneana sobre una estructura ósea que se llama silla turca que está en el hueso esfenoide. Tiene forma de guisante, si quieren, podemos decir que tiene un tamaño muy chiquitito, entre 1 centímetro, 1,5 centímetros, y se puede dividir en dos partes. Una parte anterior que se llama adenohipófisis o como dice en la cartilla del módulo de anatomía, parte anterior y la otra es la parte posterior que también se la llama neurohipófisis. Cada una de estas va a liberar diferentes tipos de hormonas que a su vez van a actuar o van a estimular a otras glándulas del cuerpo a liberar otras hormonas. Entonces, por ejemplo, la adenohipófisis va a liberar 5 tipos de hormonas distintas, como lo son, por ejemplo, la tirotrofina, otra también es la prolactina, otra es la hormona de crecimiento, también conocida como somatotrofina, otra que va a liberar es la corticotrofina, y otras hormonas que va a liberar son la folículo estimulante y la luteinizante. Por otro lado, vamos a tener la parte posterior que se llama neurohipófisis y esta también va a liberar otras hormonas, en este caso son menos y son la hormona oxitocina y la antidiurética. No se preocupen que ahora vamos a desarrollar, pero quería que ustedes observen el nivel de jerarquía que hay y cómo la función de una glándula regula la función de otras a su vez. Lo siguiente que yo les voy a proponer para que podamos analizar bien la función de las diferentes hormonas liberadas por la hipófisis va a ser que las defragmentemos en cuadros. La primera hormona que vamos a hablar es la tirotrofina. La tirotrofina es liberada por la adenohipófisis, viaja por la sangre y actúa en las glándulas tiroides activándolas. Las glándulas tiroides se encuentran en el cuello y por debajo de la laringe.
¿Y qué producen estas glándulas? Bueno, va a inducir a que éstas liberen hormona T3, llamada también triodotironina, o T4, también llamada tiroxina. Otra hormona también que va a inducir que libere es la calcitonina. En el caso de las dos primeras, T3 y T4, lo que hacen es aumentar el metabolismo en el cuerpo. Y en el caso de la calcitonina, lo que va a hacer es ayudar al mantenimiento de los valores de calcio en sangre necesarios, inhibiendo la reabsorción de los huesos. La siguiente hormona es la prolactina, la cual, una vez que es liberada por la adenohipófisis, viaja hacia las glándulas mamarias, las cuales están en la parte anterior del tórax, y va a inducir a que éstas produzcan leche en el periodo de la lactancia. La tercera hormona es la somatotrofina, o también conocida como hormona de crecimiento. Esta va a actuar en diferentes tejidos, produciendo factores de crecimiento similares a la insulina, en el hígado, en los huesos, en los cartílagos. Esto lo que va a hacer es aumentar el crecimiento celular, la lipólisis, la síntesis de proteína, también va a activar la reparación de los tejidos y también aumenta la glucosa en sangre. La siguiente hormona es la corticotrofina, la cual va a activar a las glándulas suprarrenales, que se encuentran ubicadas por arriba de los riñones. Esto va a inducir a que estas glándulas produzcan glucocorticoides, también conocidos como cortisol. Esto lo que hace, por un lado, es activar la degradación de proteínas, de lípidos. Otra de las cosas que nos da es resistencia al estrés. También disminuye todo lo que es la inflamación, porque deprime o suprime al sistema inmunológico. Y otra de las cosas que hacen las hormonas de las suprarrenales es producir efectos en el sistema nervioso simpático, ¿sí? Porque lo estimulan. Y por último tenemos a las hormonas folículo estimulante y a las luteinizantes. Estas tienen efectos en la mujer y en el varón de forma distinta. En el caso de la mujer, por ejemplo, inducen a la secreción de estrógeno, o también inducen a la formación de los ovocitos. En cambio, en el hombre tienen efectos como estimular la producción de espermatozoides o la producción de testosterona. De la misma manera, vamos a explicar ahora la neurohipófisis o región posterior de la glándula hipófisis, pero esta finalidad de poner en cuadro los conceptos es para que ustedes puedan ir comparándolos y vayan aprendiendo de una forma más didáctica. Espero que lo estén disfrutando. Vamos a continuar. Las hormonas liberadas por la región posterior de la glándula hipófisis son dos. La primera es la oxitocina, que se estimula su liberación cuando se produce una distensión en las paredes uterinas, o también cuando hay estimulación de los pezones. La función que tiene esta es que en las paredes uterinas produce contracción para el trabajo de parto, y en el caso de las glándulas mamarias induce a las células mioepiteliales a la eyección de leche. La siguiente hormona se llama antidiurética y se libera generalmente ante la deshidratación, ante la pérdida de volumen sanguíneo, ante el dolor o ante el estrés. Esta hormona tiene la funcionalidad de conservar el agua en el cuerpo, disminuyendo, por ejemplo, el volumen urinario, también disminuyendo el agua que se pierde por transpiración, y también tiene efectos sobre las arterias porque produce contracción de las arterias para aumentar la presión ante el bajo volumen de líquido en el cuerpo, ¿sí? Y estas son las únicas hormonas liberadas por esta región de la hipófisis. También hay otras glándulas en el cuerpo que no tienen mucha relación con la activación a través de la glándula hipófisis, sino que son otros los mecanismos que inducen a su activación. Y entre esas tenemos, por ejemplo, a la glándula paratiroides. Es una glándula que produce una hormona llamada paratormona. Esta hormona va a ser liberada cuando las concentraciones de calcio en sangre sean bajas. Cuando el calcio es bajo en sangre, se induce su liberación, ya que esta hormona tiene la función de activar la reabsorción de calcio de los huesos para aumentar sus concentraciones en sangre. Otras hormonas que vamos a encontrar son las liberadas por el páncreas. El páncreas tiene una función endocrina además de la digestiva, y esta se produce por unos islotes pancreáticos que presenta. Estos islotes van a producir básicamente dos tipos de hormonas. Son el glucagón por un lado, que se va a producir ante la disminución de la glucosa en sangre porque el glucagón lo eleva. Y en el caso de que la glucosa en sangre sea muy elevada, se va a producir insulina porque la insulina la disminuye.
Otra glándula en el cuerpo es el timo. El timo produce ciertas hormonas como ser la timosina, el factor humoral tímico, el factor tímico y la timopoyetina. Estas hormonas tienen una función de promover la maduración de las células T, que son un tipo de glóbulo blanco y por lo tanto pertenecen al sistema inmunológico. Finalmente, y para concluir este resumen de todas las glándulas y de todas las hormonas que se producen, tenemos a la glándula pineal, la cual se encarga de la producción de melatonina. La melatonina se promueve su producción cuando hay oscuridad y se inhibe su producción ante la aparición de la luz. Por eso es una hormona que controla los ciclos del sueño y la vigilia, que son el ciclo circadiano, y también se encarga de controlar los ciclos biológicos del cuerpo. Para concluir este video vamos a explicar las diferentes patologías o las más comunes que podemos encontrar en el sistema endocrino. Y hay que aclarar que generalmente estas patologías se producen por excesos de hormonas o por disminución de la necesaria para poder llevar a cabo las funciones vitales. Las primeras patologías que vamos a describir están relacionadas con las glándulas suprarrenales. Vamos a recordar que las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir glucocorticoides y el principal que producen es el cortisol. Cuando tenemos disminución de la producción de cortisol se llama insuficiencia suprarrenal y los síntomas que suele presentar es un dolor de espalda y abdomen súbitos, también va a presentar náusea, diarrea, deshidratación y presión baja. Otra de las cosas, si es que se evalúa a esta persona con un glucómetro, es que van a encontrar la glucosa baja. En caso contrario, se puede producir también un aumento en la producción de cortisol y este fenómeno se le llama síndrome Cushing, que se va a caracterizar por un aumento de peso, incluso el tejido adiposo llega a acumularse en los hombros y en la nuca formando una joroba. También este aumento de peso por supuesto va a traer fatiga, va a haber acné, puede haber presión alta y todos los efectos psicológicos que ocasiona esta situación. Otra glándula que suele enfermarse con cierta frecuencia es el páncreas y es el encargado de producir la insulina. Cuando hay una deficiencia en la producción de la insulina, hay una deficiencia también en el control de los niveles de azúcar o de glucosa en sangre. Y esta patología se llama diabetes. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1, que se suele dar más en jóvenes y si bien no se sabe cuál es su causa, suele estar relacionada con problemas autoinmunes y el sistema inmunológico ataca al páncreas y destruye las glándulas que lo producen. El exceso de glucosa en sangre va a producir diferentes fenómenos en el cuerpo. Por un lado va a activar los mecanismos compensatorios a través del sistema urinario. La persona va a intentar eliminar la glucosa a través de la orina, entonces va a tener muchos deseos de ir al baño a orinar. Por otra parte va a perder tanta agua a través de la orina que va a tener mucha sed. También va a tener hambre porque a pesar de que tenga glucosa en sangre, las células no lo pueden absorber porque es la insulina la que permite esta función. Y finalmente va a tener pérdida de peso porque no puede activar las funciones anabólicas que son de absorción de la energía. Finalmente vamos a encontrar otro tipo de diabetes que se llama diabetes de tipo 2. Esta se produce generalmente en los adultos y se va a producir por una nula producción de insulina o por una falta de producción. Suele estar relacionada con factores de riesgo de sobrepeso. Las personas con sobrepeso generan algo que se llama insulinoresistencia, que esto quiere decir que los tejidos de su cuerpo no pueden utilizar la insulina de forma adecuada para poder absorber la glucosa. Y los síntomas y mecanismos compensatorios van a ser similares a los de la insulina. Solo va a diferenciarse en que esta suele darse más en el adulto y está relacionada con la obesidad. Otra glándula que puede enfermarse es la glándula hipófisis, que puede presentar por ejemplo un tumor. Esto puede producir un exceso de producción de hormona de crecimiento o también conocida como somatotrofina. En este caso se va a producir un desarrollo excesivo de los tejidos y por lo tanto gigantismo. En el caso contrario, la deficiencia de su producción puede producir problemas de crecimiento, sobre todo en el niño, y hipoglucemia. Otra glándula de la que vamos a hablar es de la glándula tiroides, que produce las hormonas T3 y T4 y la calcitonina.
Cuando hay una exagerada producción de estas hormonas, va a producir hipertiroidismo. Como estas hormonas son las encargadas de controlar el metabolismo, en este caso va a aumentarlo. Por eso estas personas suelen tener mucha pérdida de peso, también pueden presentar nerviosismo, temblores, sudoración excesiva, pueden presentar una frecuencia cardíaca alta y también una presión arterial alta. Y finalmente algo muy común que se puede encontrar es que tengan los ojos saltones. Finalmente, la disminución de producción de hormona tiroidea va a producir hipotiroidismo y esto se traduce en una disminución del metabolismo. Por lo tanto, también va a haber un aumento de peso, va a haber una frecuencia cardíaca baja, va a haber una tendencia a la fatiga, va a haber sequedad en la piel, por ejemplo, y algo que se puede observar en la cara es que son caritas gorditas con mucha papada, se llama facie de luna llena. Es normal en las personas con hipotiroidismo. Finalmente concluimos este video, espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó mucho hacerlo. Disfrútenlo, pónganle pausa, lean bien por ahí los conceptos si es necesario, véanlo 2 o 3 veces. La idea de haber organizado de esta forma los temas en el video es para que tenga una coherencia, así después ustedes cuando van a leer la cartilla les resulta más fácil organizarse, ¿sí? Así que bueno, nos vemos pronto y sigan estudiando estos módulos que son muy lindos de la escuela Shanti de Yoga.